Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 6 de matemática para el grado sexto de la jornada de la mañana. Del área de matemáticas, la asignatura de aritmética por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. La unidad temática o capítulo se llama Números naturales y teoría de números. El tema de la clase del día de hoy es criterios de divisibilidad, los saberes previos. Samuel tiene 18 canicas. ¿Podrá hacer grupos de 3 canicas sin que le sobre ninguna? Analicemos este punto. Dice que Leonardo quiere separar 10 lápices en grupos con igual número en cada uno. ¿De qué maneras puede hacerlo? Vamos a ver el tema del día de hoy para ver cómo lo puede hacer. Los criterios de divisibilidad permiten determinar cuando un número es divisible por otro sin necesidad de realizar la división. Entonces, para poder separar los 10 lápices en grupos iguales que nos dice Leonardo, se pueden formar de la siguiente forma. Un grupo con 10 lápices. 2 grupos con 5 lápices en cada uno. 5 grupos con 10 lápices en cada uno. O 10 grupos con un lápiz en cada uno. Entonces, para resolver este problema, se puede hacer uso también de algunas reglas o criterios que indican cuando un número se puede dividir entre otros sin dejar residuo. Entonces, empezamos a hacer la divisibilidad. La divisibilidad por 2, por 5 y por 10. Un número es divisible por 2 si termina en 0, 2, 4, 6 o en 8. Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Un número es divisible por 10 si termina en 0. Entonces, cuando entre dos números se establece una relación de divisibilidad, el número mayor es múltiplo del menor. Y el número menor es divisor del mayor. Miren este ejemplo. Me dice, como 45 es múltiplo de 5, entonces 5 es divisor de 45. Al construir este rectángulo, con los números del 1 al 50, como está en la tablita, y marcar con un círculo verde las casillas que contienen números que son divisibles por 2. Los que son divisibles por 2 son los que tienen los puntos verdes. Y con un círculo rojo, aquellos números divisibles por 5. Y con un círculo azul, los que muestran números divisibles por 10. Como se observan esos patrones. ¿Sí lo ven? Entonces, todos los números que son divisibles entre 10 también son divisibles entre 2 y entre 5. Así, el 10, el 20, el 30, el 40 y el 50. Son divisibles a su vez por 2, 5 y 10. Ningún número terminado en 5 es divisible ni por 2 ni por 10. Si mentalmente se completara el rectángulo hasta 100, se podría afirmar, por ejemplo, que 80 es divisible entre 2, 5 y 10. Que ningún número terminado en 7 es divisible ni por 2 ni por 5. Ni por 10.
que hay 20 números divisibles entre 5 y así etcétera. Eso es en un rectángulo que tenga 100 números. La divisibilidad por 4, por 25 y por 100 dice que un número es divisible por 4 si lo es el número formado por sus dos últimas cifras o si termina en 00. Que un número es divisible por 25 si lo es el número formado por sus dos últimas cifras o si termina en 0. Y un número es divisible por 100 si termina en 00. Vamos a ver. En este ejemplo se observan algunos patrones con aquellos números que son divisibles entre 4. Se puede construir una tabla numérica y tachar las casillas que contienen números que no son divisibles por ese número, siguiendo el criterio correspondiente que acabamos de ver. Entonces, si ustedes observan la tabla, en forma vertical, se puede deducir que entre un número y el siguiente hay 20 unidades. Por ejemplo, 12, 32, 32, 52, 72 y 92. Siguiendo ese patrón, es claro que otros números divisibles entre 4 son, en caso de que sean más de 100 números, el 112, el 122, el 152 y el 172. Y así sucesivamente. Hagamos este ejemplo. El número 936 es divisible por 4, ya que sus dos últimas cifras, 36, es divisible entre 4. 36 entre 4 es igual a 9 y el residuo es 0. El otro número, 7225, es divisible por 25, pues sus dos últimas cifras, 25, es divisible por 25. Por ejemplo, 25 entre 25 es igual a 1 y el residuo es 0. Ahora pasemos a la divisibilidad de un número, del número 3 y del número 9. Me dice que un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Y también me dice que un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Miremos el ejemplo. Me dice, el número 297 es divisible por 3 y por 9. ¿Por qué? Pues la suma de sus cifras es múltiplo de ellos. 2 más 9 más 7 es igual a 18. Ahora, el número 300 es divisible por 3. Pues no es divisible por 9. Pues la suma es múltiplo de 3, pero no de 9. Dense en cuenta, si nosotros descomponemos ese número, 3 más 0 es igual a 3. O sea que el 300 es divisible nada más por 3. Este es un método, ¿oyeron? El 457 me dice que no es divisible ni por 3 ni por 9. ¿Por qué? Pues la suma de sus dígitos no es múltiplo ni de 3 ni de 9. Usted suma 4 más 5 más 9 más 7 igual a 16. O sea que no es múltiplo ni de 3 ni de 9. Y esa es la forma de detectar divisibilidad por el número 3 y por el 9. Ahora hagamos uno que es la divisibilidad por 11. Para saber si un número es divisible por 11, primero se adicionan por separado las cifras que ocupan los lugares pares y los que ocupan los lugares impares. Segundo,
se calcula la diferencia entre las dos sumas anteriores. Y tercero, si esa diferencia es 0 o múltiplo de 11, el número inicial es divisible por 11. Hagamos este ejemplo. Para saber si 5.863 es divisible por 11, primero identifican las cifras que ocupan las posiciones pares y las que ocupan las posiciones impares, de derecha a izquierda. Las posiciones pares son 6 y 5, cuya suma es 11. Y las posiciones impares son 3 y 8, ¿sí o no? Que suman 11. Luego, se calcula la diferencia entre los dos números resultantes o los números anteriores. O sea, 11 menos 11 es igual a 0. Por lo tanto, 5.863 es divisible por 11. Y esta es una forma de saber si un número es divisible por 11. Haciendo las tres opciones que acabo de decir, que las apliqué en las tres opciones están aplicadas en ese ejercicio. Otro ejemplo dice determinar si 2.289 es divisible por 3, por 9 o por 11. Vamos a ver. Al adicionar las cifras del número se obtiene 21, que es múltiplo de 3. Entonces 2.289 es divisible por 3. De otro lado, como 21 no es múltiplo de 9, el número 2.289 no es divisible por 9. Y por último, al adicionar las cifras de los lugares pares son 8 y el 2. Y los impares son el 9 y el 2. Se obtiene el primero 10 y del otro 11, respectivamente, cuya diferencia no es ni 0 ni 11. Por lo tanto, 2.289 no es un número divisible por 11. ¿Ya? Y de esta forma puedo sacar cuando es divisible por 3, divisible por 9 y divisible por 11. Gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación. Practiquen mucho y nos vemos en la otra clase.